Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un seminario más de las soluciones de Altai, el que trae al mercado los access point de alta cobertura, de alta capacidad de usuarios. El día de hoy vamos a hablar de la programación básica de los access point de la serie A3, A3W en específico, y es muy similar la programación a todas las demás series, la serie A2, la serie A8, los que ya han manejado sus equipos, la serie C1, ahora con los nuevos últimos firmwares. Altai trata de manejar una plataforma homogénea en todas sus categorías, en todas sus series, para que el programador pues se familiarice con toda la programación en las tres interfaces o en las tres series o categorías que vendría siendo la macro, micro y pico cobertura. En webinars anteriores hemos hablado un poco de pues qué es el tipo de soluciones ofrece Altai al mercado, qué capacidades tienen, cuáles son los nichos de mercado, etcétera. Pueden visitar el webinar del mes pasado. También les podemos enviar por correo el link para que ustedes puedan descargar y ver el webinar del mes pasado en septiembre, donde estuvimos hablando del portafolio de soluciones de Altai, qué tipo de aplicaciones tienen, cuáles son las ventajas de ese tipo de soluciones. Y por petición de ustedes, algunos clientes han estado requiriendo lo que es la programación básica. A lo mejor estamos acostumbrados a alguna marca en específico, pero en esencia, pues la programación de todos los equipos de redes inalámbricas en los puntos generales, en los puntos principales, pues son muy similares, ¿verdad? Entonces, nada más es conocer un poquito la interfaz. Cada fabricante maneja su propia plataforma, pero los parámetros de mínimo necesarios de programación, todas las marcas pues coinciden con los mismos. Bien, el día de hoy traemos para ustedes el modelo A3W. Aquí, antes de comenzar a ver este equipo, voy a ingresar aquí en la página de Syscom, donde ustedes pueden estar viendo el portafolio e inclusive pueden preguntar también de algún otro producto de Altai, algún otro modelo que traigan algún proyecto en específico. Al final de la sesión vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas y todo lo referente a proyectos lo vamos a ver de manera personalizada a través de correo electrónico. Ok, aquí en la página de Syscom, syscom.mx o la de edcom.net, pueden ingresar la palabra clave como Altai, A-L-T-A-I, y aquí les va a aparecer todo el portafolio de soluciones que ofrece Altai al mercado. En pocas palabras, para los que no han manejado las soluciones de Altai, pues Altai tiene un portafolio bastante amplio, bastante extenso en soluciones de pico, micro y macro cobertura. Por ejemplo, vamos a ver la serie más alta, nomás para darles una pequeña referencia. Les comento que en el webinar anterior hablamos ya más a fondo de cada serie y todo, eso se los podemos enviar. También para los que necesitan esta grabación, esta presentación, se las podemos pasar también. Va a estar de alta en la sección de webinars en el transcurso del día, donde ahí ustedes ingresan con sus credenciales y pueden descargar el video de la programación sin ningún problema. Por ejemplo, tenemos este modelo que me gustaría presentarles en esta ocasión, que es el A8N. Este equipo pues prácticamente es único al mercado. Vamos, aquí aparecen unas pantallas, unas imágenes gigantes, lo pueden apreciar. En la parte superior cuenta con 8 conectores N hembra y en la parte inferior cuenta con 2 conectores. Los superiores se refieren al radio en 2.4 GHz que trae integrado el equipo con tecnología de MIMO 8x8. Ahí en el mercado han escuchado a lo mejor la tecnología del MIMO 2x2, MIMO 3x3, etcétera, MIMO 4x4, en el caso de los punto a punto. Aquí Altai trae al mercado lo que es la tecnología MIMO 8x8, que se le conoce como equipos de alta sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Los dispositivos, los smartphones, por ejemplo, que es el dispositivo más débil, cuando ustedes están haciendo un proyecto, llámese en una universidad, en un hotel, por ejemplo, y están haciendo pruebas de coberturas, lo
Como recomendación, deben utilizar un dispositivo de baja potencia, en este caso un smartphone. Obviamente porque tiene menos potencia que una tablet o que una laptop, y es el tipo de dispositivo que por lo general hoy en día el usuario va a traer consigo. Este dispositivo, al ser de baja potencia, no sé si les ha pasado, por ejemplo, en una explanada de una escuela, tenemos nuestro access point y tenemos a un usuario, por ejemplo, a unos 200 metros de distancia, con perfecta línea de vista hacia el access point. El usuario comenta que tiene línea de vista, su teléfono marca todo el nivel de intensidad de señal del access point, pero no conecta, no navega en internet. ¿A qué se debe esto? Que la potencia del dispositivo móvil es tan baja que cuando el access point le informa, le manda un beacon que está aquí en presencia, que está cubriendo el área, el dispositivo hace la petición y esa potencia, ese paquete se cae por la poca potencia del dispositivo. Entonces el access point no se da cuenta que tiene una solicitud de ese usuario. Esto generalmente pasa con dispositivos arriba de 100 metros de distancia. Obviamente se consideran otro tipo de factores como los niveles de ruido, líneas de vista, calidad de señal, etcétera. Pero el principal objetivo es la potencia del dispositivo móvil. Gracias a la tecnología del MIMO 8x8 y algunos logaritmos patentados por la marca de Altai Technologies, pueden conectar un dispositivo a 800 metros o 1 kilómetro de distancia directamente a un smartphone. Hay proyectos, por ejemplo, en campos agrícolas donde las condiciones son muy óptimas, por ejemplo, todo plano, bajo nivel de ruido, excelente línea de vista, etcétera. Con esta radiobase de Altai hemos alcanzado a conectar dispositivos aproximadamente a 3 kilómetros de distancia directamente a un smartphone para aplicaciones de datos, por ejemplo, WhatsApp, mensajería, etcétera. Todas las condiciones y todos los escenarios son diferentes. Cuando se hace un diseño hay que analizar cada condición, hay que hacer un análisis del espectro, cuánto ruido se tiene, hay que ver el tipo de materiales, la estructura, cuánto follaje se tiene, etcétera. Y pues Altai en esta serie, lo que viene siendo la serie A8N, cuenta con radiobases profesionales Carrier Class de alta capacidad de usuarios, de alta sensibilidad, que pueden conectar dispositivos hasta 1 kilómetro de distancia. Una pregunta muy frecuente: ¿cuántos dispositivos me soporta la estación base? Bueno, por software o por diseño son 250 conexiones concurrentes por cada banda. Todas las radiobases de Altai son doble banda. Entonces aguanta por aproximadamente 240, 250 usuarios concurrentes, pero su diseño, su infraestructura de la construcción del equipo por software está diseñada para soportar inclusive hasta 500 conexiones. Todo esto obviamente va a depender de las condiciones del sitio, los niveles de ruido, etcétera. Pero pues tenemos soluciones, ya sea para soluciones muy sencillas, desde cubrir un fraccionamiento hasta cubrir, por ejemplo, un estadio. Estamos hablando de miles de usuarios, una plaza pública, donde, por ejemplo, proyectos de gobierno, de servicio de Internet nacional, lo que se conoce, por ejemplo, en México como México Conectado. En Colombia, Argentina tiene algunos otros programas muy similares, el Plan Vive, etcétera. Por ejemplo, uno de los casos éxitos de Altai pues viene siendo la isla de Jamaica. Toda la isla de Jamaica, o gran porcentaje de la isla de Jamaica, está cubierto por Altai para servicio de internet público y con un sistema de prepago de Crash Card, como las tarjetas de celular, donde raspas tú el código y ya tienes acceso, ya sea una hora, un día, un mes, a cierto consumo de megabytes, o de acuerdo al ancho de banda, a la velocidad de ancho de banda. Ok. Aquí ingresando, bueno, esta es la serie A8, nomás es como un pequeño repaso de lo que es las series A8. En la parte inferior de la página ustedes van a poder encontrar todos los accesorios, las antenas, de cualquier forma. Bueno, el departamento de ingeniería está para apoyarle y hacer las observaciones correspondientes de todo el kit de accesorios que necesitan, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, ese es el A8N, es uno de los equipos más vendidos en soluciones de alta cobertura. Tenemos, por ejemplo, el A8EIN, en esta parte de acá, que se le conoce como estación base de gran alcance o de largo alcance. Es la misma capacidad, la misma tecnología que el A8N. Aquí van a ver unas fotos gigantes. Esto lo pueden encontrar en la página de Syscom, en la página de EDCOM. Ok, esta radiobase, su radiación es hacia el frente, tiene un ángulo de apertura de 100 grados horizontales y tiene un alcance promedio hacia un dispositivo móvil en promedio de 1.7 kilómetros de distancia. Ok, al parecer hubo un problemita aquí del audio. Lo repito, aquí tenemos la estación base A8EIN. La estación base A8EIN es una estación base con 100 grados de apertura. En este panel de aquí están todas las antenas integradas y es tecnología MIMO 8x8 que puede alcanzar en promedio hasta 1.5 kilómetros de distancia hacia un dispositivo móvil, llámese un smartphone, una tablet, una handheld de uso rudo, etcétera. Aquí en la parte inferior se tienen lo que son los conectores para el radio de 5 GHz. ¿Qué se refiere con esto? Que se pueden enlazar una radiobase con otra para hacer un backhaul. Todo esto lo explicamos en el webinar de septiembre. Esto nomás es un pequeño repaso para los que no entraron al webinar del mes pasado. Lo pueden consultar sin ningún problema. Les puedo mandar el link. Ok, muy bien. Vamos a hablar ahora de la serie A3. Si lo colocamos aquí en la página del explorador, la página de Syscom, el modelo A3 o la serie A3, aquí nos van a aparecer estos tres modelos. Por ejemplo, el A3C, el A3EI y el A3W. En esta ocasión vamos a hablar, por ejemplo, del A3W. El A3W viene de wall, de pared. Es un equipo que no es el hecho de conectar, por ejemplo, un access point y montarlo en la pared o montarlo en el techo. El access point tiene que estar preparado para el tipo de área que quiere cubrir. Por ejemplo, si podemos ver aquí su patrón de radiación de la antena, estamos hablando de 55 grados horizontales y 55 grados verticales. Esto lo hace en doble radio, en doble banda, en 2.4 y 5 GHz. Y este equipo, por ejemplo, cuenta con la tecnología MIMO 3x3x3, que sería con 3 streams, doble banda, 450 megabits por segundo en 2.4 GHz y 1300 megabits por segundo en 5 GHz. Y ya trae modalidades de trabajar como access point, como cliente, como bridge, como router, trabaja como repetidor, se puede programar como switch, como router, trae 30 dBm de potencia, etcétera. Bueno, vamos a entrar a la programación de este equipo. El equipo de fábrica cuenta con una IP inicial que vendría siendo con una línea de comandos de CMD. Ustedes mandan un ping, la sintaxis, ¿verdad? Vamos, para los que no conocen de esta sintaxis, es muy sencillo. Colocamos ping, que es el comando de petición, 192.168.1.222. Aquí estamos iniciando una programación básica, ¿verdad? Por eso vamos a explicar un poco de esto. Le ponemos el "-t" para que ese ping no termine. Y aquí nos indica que tenemos comunicación entre nuestra computadora y nuestro access point. Entonces, debido a que ya tenemos comunicación, ahora sí podemos entrar a la programación del equipo. El equipo puede trabajar con cualquier tipo de interfaz de cualquier explorador. Puede ser Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, etcétera. Entonces ingresamos la IP como cualquier otro access point de cualquier otra solución y las credenciales son admin, admin.
El equipo cuenta también con otra puerta, con otra IP que se le conoce como puerta trasera. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, que no conocemos la IP del equipo, cuál se quedó programada, etcétera, el equipo por la MAC address cuenta con una IP en el rango de los 99, 99.x. Los últimos dos dígitos de la MAC address, esa la convertimos de hexadecimal a decimal y vamos a poder encontrar la IP que se le conoce como de puerta trasera. Ahorita vamos a entrar también por esa IP. Ok, en esta página de bienvenida, si se fijan, por ejemplo, la MAC address Ethernet del equipo, en la ETH0, cuenta con la 0019BE A30C-BC. Si convierten estos dos últimos dígitos de hexadecimal a decimal, van a encontrar la IP de puerta trasera. En este caso, va a ser la siguiente. Vamos a hacer aquí la conversión. En caso de que no sepan, por ejemplo, convertir la MAC address de hexadecimal a decimal, pueden bajar un IP scanner y monitorean desde la 99.1 a la 99.254 y van a encontrar aquí la dirección IP. Ok. Entonces, ya encontrando la terminación de la IP, vamos a ingresar aquí con la IP de puerta trasera. 192.168.99. En este caso es la 188, que es convertido los últimos dos dígitos de la MAC address Ethernet de hexadecimal a decimal. Entonces se fijan, el access point me está respondiendo en estos dos segmentos, en el segmento del 99.188 y en el segmento de IP de fábrica normal en la 99.122. Entonces, cuando ustedes llegan a perder por cualquier motivo la IP de su equipo, esta IP no cambia. La IP de puerta trasera no cambia, siempre va a ser la misma. Ok, bueno. Aquí en la página principal es una página informativa. El equipo se divide en 5 pestañas o partes de información que vendría siendo la parte de status, la ventana de configuration, administration, tools y about. Cada una de ellas tiene subventanas o interfaces que ahorita vamos a platicar un poquito de ellas. Aquí en la parte de status, que es la principal cuando tú inicias el equipo, te da un pequeño resumen de cómo está el equipo. Número 1, en la parte superior derecha aparece lo que es la versión del firmware. En este caso tenemos la versión del firmware más reciente, que es la versión 2.1.0.702. En estos días se estará liberando otra terminación de este firmware que próximamente estará de alta en la página de Syscom o nos las pueden hacer, nos las pueden solicitar, con mucho gusto se las enviamos, son totalmente gratuitas estas actualizaciones. Es importante que siempre tengan sus equipos actualizados por los avances que saca la fábrica de los avances tecnológicos y más capacidades que tiene el equipo. En la parte central vemos lo que es la interfaz de red. Ahorita se encuentra en modo switch, o sea, en modo transparente, que quiere decir que la interfaz inalámbrica y la interfaz cableada o Ethernet es la misma. Cuenta con un IPv4 desactivado, lo que es el DHCP. Ahorita lo vamos a ver ya en programación. Tiene la IP de fábrica la 192.168.1.22 con su máscara triple 255/0/24, perdón, y el gateway es la 192.168.1.1. En este caso, bueno, tiene un servidor de nombres de dominio, un DNS. Hay que revisar, primeramente revisar esta parte, lo que es el link, el Ethernet 0, que indique que está full
1000 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir? Que estamos utilizando el cable correcto. Tenemos un switch categoría gigabit, ¿sí? Cable categoría 6, que es gigabit, todo está perfectamente bien cableado. Entonces, esto nos tiene que estar marcando a 1000 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque el equipo en sus interfaces inalámbricas tenemos 450 megabits por segundo en 2.4 y 1300 megabits por segundo en 5 GHz. Entonces, si nosotros colocamos un cable Cat5 donde vamos a negociar hasta 100 megabits por segundo, pues realmente haremos un cuello de botella y no nos sirve de nada que nuestro equipo esté equipado de alta velocidad al aire. Ok, tenemos lo que es la tasa de transmisión y recepción en la interfaz Ethernet. Este equipo cuenta con dos puertos de red, la interfaz Ethernet 0 y la interfaz Ethernet 1, que la interfaz Ethernet 1 y la 0 funcionan como un tipo switch. Y a través de la interfaz 0, el equipo se puede alimentar por PoE. El equipo se puede alimentar por dos métodos. Uno, por una fuente de alimentación de un PoE pasivo de 12 a 24 volts o a través de un switch 802.3 AT. Por ejemplo, si lo instalan en una escuela, en un edificio, en un hotel, etcétera, y necesitan alimentar varios access points, ustedes pueden enviar el voltaje y los datos a través del cable de red directamente de su switch 802.3 AT, mandar voltaje y mandar datos hacia todos los access point que tengan. Entonces tenemos access point interior y exterior. Y todos estos access point pues son de alta capacidad, de alta cobertura. El equipo, el A3W, que es de pared, cuenta con doble banda, es doble radio, 2.4 GHz en su radio 0 y 5 GHz en su radio 1. En este caso de fábrica les aparece como radio 1 apagado, ahorita lo vamos a encender. Y nos dice también la información como su MAC address, el canal, en este caso estamos transmitiendo en el canal 1, la frecuencia 2412 MHz, el modo inalámbrico, por ejemplo, está en un HT20, un ancho de canal de 20 MHz, con los estándares NG para soportar dispositivos viejos y nuevos, a una velocidad de 216.7 megabits por segundo de modulación. Un nivel de ruido nos indica, es muy importante estarlo monitoreando, sobre todo en 2.4 GHz. Estamos en un valor de menos 96 dBm. Aquí lo óptimo sería tener un valor de 90 hacia arriba, sería lo óptimo en todos los escenarios. Una potencia de 23 dBm, tasa de transmisión y recepción en este radio de 2.4 GHz al aire. Tenemos generado un SSID, no tenemos clientes de momento. Y esta ocupación nada más es por el procesamiento, no te afecta para nada lo que es el rendimiento. Tú lo puedes ver un 60-70%, no hay ningún problema. En esta parte de la izquierda aparece como Thin AP y aparece apagado. El Thin AP, que en los próximos firmwares, ustedes lo van a encontrar como Remote Management. Este equipo o todos los equipos de las plataformas de Altai de la generación N hacia arriba pueden ser administrados y gestionados a través de una plataforma profesional en la nube que se llama Altai Care. Aquí podemos estar hablando de cientos de miles de access points. La gestión de administrar un access point, entrar a la interfaz de cada uno de ellos, hacer cambios individual, se vuelve bastante tedioso y complicado cuando estamos hablando en infraestructuras de volumen, infraestructuras de gran escala. Y esto estamos hablando, puede ser en hotelería, puede ser en una cadena de farmacias, puede ser universidades, una ciudad digital, un estadio, etcétera. Entonces Altai cuenta con una plataforma que se llama Altai Care, basada en créditos, que a precios muy atractivos, y todos los radios, todos los access points se pueden gestionar a través de internet, no importa de cualquier parte del mundo que estén, y ya no requieren tener una controladora de acceso, no requieren tener un cuarto frío para tener ahí su centro de control, no requieren tener una IP pública, etcétera. Todo se hace a través de la plataforma, dando la flexibilidad total al integrador, al usuario. Bueno, nos aparece también lo que es en la parte de estatus. Continuamos con estatus, que es pura información. Perdón, me faltó explicarles esto de acá. El equipo, por ejemplo, tiene 41 minutos encendido. Aquí el uptime también nos puede ayudar para saber si el equipo está teniendo interrupciones de energía, si el equipo se apaga, si nos reporta nuestro usuario que el equipo se apaga a tal hora, etcétera.
Aparte del syslog, el reporte de syslog que nos va a indicar toda la agenda, toda la bitácora que está sucediendo con el access point, si cambiaste de canal, si se conectaron más clientes, aumentó el ruido, etcétera, todo ese tipo de reportes. El uptime es una característica muy importante que nos va a indicar cuánto tiempo tiene el equipo en línea, cuánto tiempo tiene el equipo encendido. Entonces aquí podemos estar monitoreando si el equipo está presentando problemas eléctricos, se está apagando, etcétera. Todo este tipo de información también se puede gestionar o monitorear a través de la plataforma de Altair. En la parte de status entramos ahora a una interfaz, la de 2.4 GHz. Ok, tuvimos ahí un problemita con el audio. Al parecer ya está aquí otra vez. Perfecto, aquí en la parte de radio 2.4 GHz es parte de la información que estábamos viendo. Ya nada más lo que estamos viendo pues son estadísticas, lo que es la tasa de transmisión y recepción, ya sea en frames, en paquetes de broadcast, paquetes de multicast, unicast, etcétera, los tipos de modulaciones. Ahorita vamos a explicar lo que viene siendo el Nearby AP, que es una característica importante que se aplicó en esos últimos firmwares. Y el equipo, como cuenta con 3 streams, aquí está dándole 3 valores de ruido. En este caso, cuánto ruido está censando en cada stream. Por ejemplo, puede ser menos 86 dBm, menos 86 y menos 88. Lo óptimo es que tengamos arriba de menos 90. Si tenemos abajo de menos 90, de hecho menos 88 es un valor bueno, pero más sin embargo nos empezamos ya a meter en problemas de ruido. Aquí lo ideal es que estemos arriba de menos 90, menos 92, menos 94, menos 100 sería magnífico. Y esto lo podemos ir controlando ya sea en la ubicación del access point o encontrar el canal con menos saturación. Ok, aquí en la parte de Association List nos va a indicar los clientes que están conectados a la radio base o al access point o a un SSID en específico. Por ejemplo, de fábrica aparecen solamente un SSID que dice Super Wi-Fi Network 0. Su MAC address al aire no tiene ninguna seguridad. Déjenme les pongo aquí una flecha para indicarles los puntos. Aquí está. El tipo de autentificación, el tipo de cifrado, no tenemos ningún cliente conectado, la tasa de transmisión en throughput, el tráfico total en transmisión y recepción en megabytes, su MAC address y la lista de clientes, la distribución del SNR. Se preguntarán qué es el SNR para algunos que desconocen este dato. El SNR es la relación señal-ruido. De acuerdo al nivel de señal que tiene el usuario y el ruido que se tiene, el resultado de esos dos valores es nuestro SNR. Entonces, un SNR arriba de 25 dB hacia arriba es recomendado. ¿Para qué? Para que el usuario goce de la máxima velocidad, la máxima modulación que el access point le puede dar. Más sin embargo, puede tener 15, puede tener 10 dBm de SNR, 10 dB, perdón, de SNR, y con eso puede estar trabajando, teniendo una conexión y decodificar los mensajes. Estas mismas estadísticas las tenemos en el radio de 5 GHz, nada más aquí está apagado. Vamos a entrar primeramente a la configuración, activamos todo y vamos a ver ya en resumen las características en status. Ok, aquí en la parte de configuration se dividen en 5 segmentos que vendrá siendo System, Network, Wireless y Remote Management.
Ok, aquí en la parte de System ustedes les pueden poner, por ejemplo, cualquier tipo de nombre. Cuando usted ya tiene una infraestructura bastante grande, es muy importante que tengan bien identificado todos los access points, tengan un Excel como buenas prácticas, identificado su dirección MAC, su IP, en qué edificio están, en qué piso están, en qué site o qué área de salón están, etcétera, para que tengan todo organizado, tanto también por los canales, cuáles son los canales que están usando, en qué anchos de canal, direccionamiento de IP. Todo eso es muy importante que se tenga todo bien organizado. También pueden contar con un servidor de tiempo. Ustedes pueden programar, si ya tienen acceso a un servidor de tiempo, ya sea ingresando un DNS, un nombre de dominio o la dirección IP del servidor de tiempo. Esto es muy importante para el caso de los syslog, para que nos indique cuando hacemos una descarga del reporte de syslog, nos indique la hora, el día, cuando tuvimos un reinicio o cuando tuvimos un alta nivel de interferencia o cuando se cayó el access point, etcétera. Todo ese tipo de registros. Ok. Acá en la parte de network es donde hacemos más la programación de lo que es el direccionamiento de IP. Por ejemplo, tenemos dos opciones, que es de la de Switch Mode y la de Gateway Mode. La Switch Mode quiere decir que es totalmente transparente, o sea, la interfaz inalámbrica y la interfaz cableada son 100% capa 2, 100% transparentes. Entonces, cuando lo tenemos en Switch Mode, debajo de nuestro Access Point debe existir un router que asigne el direccionamiento de IP, que tenga un DHCP server activado, un pool de IPs. Si nosotros queremos asignar o queremos decidir que el Access Point asigne las IPs a nuestros dispositivos móviles como laptops, smartphones, nosotros tenemos que gestionar nuestro Access Point como Gateway Mode. Al poner como Gateway Mode, el equipo me va a activar lo que viene siendo la parte WAN y la parte LAN como interfaces diferentes, y es importante que no coloquemos el mismo direccionamiento de IP, sino de lo contrario se va a hacer un conflicto de red. Por ejemplo, aquí en la parte de Switch Mode, en lo que es en la parte WAN o en el Ethernet 0, si lo queremos ver así, tenemos dos opciones, que sea direccionamiento estático o direccionamiento por DHCP. Si lo seleccionamos por DHCP, esperamos que nuestro Access Point reciba todo su direccionamiento de IP a través de un router con DHCP server, como su IP, su submáscara, su gateway, su DNS, etcétera. O si nosotros lo queremos dejar estático como recomendación, yo lo recomiendo que sea estático. ¿Para qué? Para que en todo momento, cualquier tipo de falla, cualquier gestión, ustedes sepan en todo momento qué IP tiene su access point. Si estamos hablando de 100, de 1000 de access point, es importante tener identificado a cuál IP pertenece cada access point, así evitar conflictos y también hacer una gestión mucho más rápida y precisa hacia un access point en específico. Aquí ustedes pueden poner el direccionamiento de IP que ustedes quieran, por ejemplo 192.168.230 o una clase A, una clase B, una clase C, cualquier IP que ustedes quieran. Ingresan también la dirección IP de su gateway. Por ejemplo, en México, los routers por lo general de algún proveedor de servicio de internet de aquí en México, su dirección IP gateway es la 192.168.1.254. Entonces aquí le estoy diciendo a mi access point que se encuentre en el mismo segmento de nuestro router para una gestión a través de la nube de internet, por ejemplo. También ingresamos lo que son los DNS. Por ejemplo, pueden ingresar los mismos dirección IP de nuestro gateway. Sí, por ejemplo, puede ser esa. O también pueden ingresar lo que son los DNS de Google, por ejemplo. Entonces pueden tener sus propios DNS, los DNS de su router, los DNS de Google. Esto es para que nuestro access point pues tenga salida a internet, aunque también es transparente, pero es mejor que tenga el mismo segmento del router para no batallar en lo que es en la gestión.
Ok, estos equipos ya vienen preparados para IPv6 por en caso de tener alguna aplicación a través de internet que requeramos tener algún direccionamiento en específico en protocolo IP versión 6. Ya están los equipos también ya preparados. Cuenta con Spanning Tree Protocol también para evitar algún loop en la red. En el caso de los puertos de red, trae las modalidades de modo automático o modo manual. Por ejemplo, yo aquí lo puedo gestionar que sea 100 megabits por segundo full, 100 megabits por segundo half o a 10 megabits por segundo. Yo se lo recomiendo que dejen en automático para que el access point detecte el cable que está recibiendo la negociación, ya sea de categoría 6, categoría 5, de 1000 o 100 megabits por segundo, o tengamos algún problema y que no podamos trabajar 1000 megabits por segundo, pudiéramos trabajar a 100 megabits por segundo, manteniendo la red, a lo mejor con menos capacidad, pero manteniendo el sistema. Si se fijan, en la parte derecha aparece lo que es la LAN Settings versión 4 y aparece como desactivado. ¿Por qué razón? Porque la interfaz LAN y la interfaz WAN, al ponerlo en modo switch, se convierte en una sola, entonces es 100% transparente. Entonces dependemos de un router. Y aparece lo que es el NAT Mode, que hace la comunicación o la conversión de un segmento de IP a otro, finalmente en un ruteo, entonces aparece también desactivada. Si nosotros queremos aplicar un cambio, siempre le vamos a dar el botón de Submit y al final el botón de aplicar y reiniciar. Por ejemplo, si como en este caso no voy a hacer este cambio, me voy a brincar nomás para que no me grabe el cambio, me brinco a otra pestaña y aquí me va a pedir que si quiero continuar la pestaña o quiero salir. Al ponerle salir, ahora sí me va a brincar a otra pestaña del equipo. Si nosotros le damos Submit, esos cambios no van a permanecer. Y si nosotros no le damos aplicar y reiniciar al último, esos cambios que le estamos dando Submit pueden ser volátiles y se pueden perder. Me regreso a la parte general donde estábamos viendo la parte de Switch Mode. Ahora, si lo seleccionamos como Gateway Mode, si se fijan me va a abrir la otra sección de LAN. Entonces, aquí en la parte de WAN, por ejemplo, si yo tengo mi módem de internet en 192.168.1.254, yo aquí pondría mi gateway, la 1.254, puedo ponerle la IP 222, le voy a dejar la misma, le voy a poner, por ejemplo, los DNS, ¿sí? En la parte de LAN Settings, acá yo tengo activado lo que es ya una interfaz LAN diferente en segmento que la WAN. Por ejemplo, aquí tenemos los 98 de fábrica y los 1X de fábrica en la parte WAN. Yo aquí puedo cambiar el segmento que yo quiera. Puede ser un 172, puede ser una 10, una clase A, una clase B, etcétera. En la parte superior aparecen las interfaces cableadas y la interfaz inalámbrica, que vendría siendo el ETH0, el ETH1 y el AP0 o Super Wi-Fi 0, que es la red inalámbrica. Entonces, el ETH1 y la interfaz inalámbrica se convierten como una LAN cableada y Wi-Fi, y nomás el que vendría siendo el WAN sería el ETH0. Si nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar un cambio aquí, le damos Submit y si se fijan, en la parte superior me va a aparecer en rojo los cambios que tengo que aplicar. Vamos a poner una marca. Aquí están. Dice, en Save Changes, tengo 4 cambios sin aplicar. Si yo reinicio este radio, lo apago o algo, esos cambios pueden ser volátiles y se van a perder. Entonces, nosotros tenemos que presionar el Save Changes y al último reiniciar. Bien, esa es la diferencia entre modo Switch Mode y Gateway Mode. En Gateway Mode yo tengo dos interfaces, la WAN y la LAN, y ya el mismo Access Point puedo generar un DHCP. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí a la parte de DHCP y aquí puedo activar el servidor de DHCP. ¿Lo desactivo o lo activo? Por ejemplo, lo activo y en la parte de detalles
yo puedo gestionarlo. Primero hay que aplicar cambios para que tenga efecto la activación del servidor. Me voy aquí a detalles y ahora sí, yo puedo asignar un pool de IPs en mi parte inalámbrica de mi equipo. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Asígname de la 100, de la 98.100 a la 98.200, por ejemplo. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de pool y pueden hacer segmentaciones también. Si yo quiero que este pool sea, le doy a aplicar. Entonces, todos los dispositivos Wi-Fi, tablets, laptops, smartphones que se conecten vía Wi-Fi a mi access point ya no van a recibir el segmento directamente del router. Van a recibir el segmento del servidor de DHCP, que en este caso sería la 98.100 a la 200. Ok, eso vendría siendo el servidor de DHCP. Ustedes pueden generar hasta 4 pools. Cuando nosotros queremos generar una VLAN, que ahorita me voy a regresar para allá, la VLAN no es válida cuando lo tenemos seleccionado con modo gateway. Si nosotros queremos asignar VLANs, tenemos que hacerlo en modo switch mode. Ahorita vamos a regresar a las VLANs más adelante. Le damos aquí salir. Entonces vamos a dejarlo por lo pronto en switch mode. Automáticamente se desactiva el servidor de DHCP y le damos a aplicar. Ok. La programación es mucho más sencilla, solo que estamos haciendo un repaso de algunas interfaces. No tienen que programar todo esto, no tienen que hacerle todo al access point. Ahorita vamos a dar los puntos más básicos. Nos vamos a la parte de, estamos dentro de configuración, network, y nos vamos ahora a wireless. Aquí en wireless van a aparecer los dos radios que trae integrados el equipo, el radio 2.4 y el de 5 GHz. Vamos a programar el de radio 2.4 GHz. En el radio 2.4 GHz trae la modalidad de trabajar como access point, como estación y como repetidor. ¿Cuál es la diferencia de estos tres modos de operación? El access point se espera de que el access point esté cableado a un router de internet en el cual va a estar arrojando el DHCP y el access point sea el proveedor inalámbrico. Cuando lo seleccionamos como modo estación, el equipo va a estar, quiere enlazarse como cliente de algún access point o router existente de una radio base y puede entregar el servicio de forma cableada. Si lo seleccionamos como repetidor, va a enlazarse inalámbricamente a algún access point o router y va a repetir esa señal también inalámbricamente como un expansor de red inalámbrica sin estar cableado hacia su objetivo, hacia su access point o router o modem. Ok, en este momento vamos a dejarlo como access point. Aquí seleccionamos el país. Por ejemplo, le podemos poner México. Ok, y el equipo te va a regular todos los canales y las potencias las que están legales en México. Así lo mismo para Guatemala, Panamá, Colombia, etcétera. O si lo quieren dejar totalmente abierto, pueden ponerle como ROW, Rest of the World, como el resto del mundo. Y ahora sí el equipo está completamente abierto. Puede sacar la máxima potencia, puede utilizar todos los canales, etcétera. Ya es bajo responsabilidad de cada usuario utilizar el canal permitido en cada país. Ok, en el parte del modo inalámbrico tenemos todas estas opciones. Empezamos desde dispositivos viejos, como el estándar, los primeros estándares que viene siendo el 802.11b. Si se fijan la velocidad de modulación que tenemos acá en el B, pues estamos hablando de 11 megabits por segundo. Esto es para conectar dispositivos ya sea muy viejos o que estén muy lejos de mi access point. Pero esto va a sacrificar también el desempeño del radio. Como recomendación, bueno, tenemos el HT20, el HT40 negativo y el HT40 positivo.
Cuando seleccionamos el HT40 negativo o positivo, es cuando tenemos una frecuencia central, se le conoce como frecuencia central, y tus 20 MHz o tus 40 MHz se van a recorrer hacia arriba, o sea, aumentando, por así decirlo, 2450, 2430, va a subir a 2440, 2450, etcétera. Sube o baja de la frecuencia central según el espectro que tan ruido tengamos. Si nosotros queremos irnos a la máxima velocidad, que vienen siendo los 450 megabits por segundo en su radio 2.4 GHz, y lo dejo más exigente, por ejemplo el estándar 802.11 N only, solamente los dispositivos más recientes o smartphones que cuesten más de 2,000 pesos se van a poder conectar a este access point, debido a que es un estándar que exige que sus dispositivos móviles tengan el estándar N y puedan soportar velocidades hasta 450 megabits por segundo en un ancho de canal de 40 MHz. Generalmente en 2.4, si no es un ambiente controlado, no es un ambiente de unas oficinas, una empresa, a un ambiente donde sepamos en todo momento cuáles y cuántos dispositivos se van a conectar, entonces lo podemos dejar en un nivel estándar, por ejemplo, un nivel estándar, un NGHT 20 o un N-Only HT. Si yo conecto el 802.11 NG-HT20 con 216.7 megabits por segundo, aquí yo espero conectar pues el gran porcentaje de dispositivos móviles en el mercado, ya sea dispositivos muy recientes o dispositivos no tan recientes, pero tampoco llegar al extremo de dispositivos demasiado viejos, porque al tratar de también tratar de conectar dispositivos muy viejos, de baja capacidad, baja tecnología, pues sacrificamos también en la capacidad de la infraestructura de la red, donde ya podemos encontrar smartphones de reciente modelo que exigen o pueden trabajar a modulaciones mucho más altas. Tenemos también esta opción, por ejemplo, si queremos mejorar la compatibilidad, o sea, con cualquier tipo de dispositivo, pero sacrificando el performance, por ejemplo, si conectamos handheld, que son handheld de uso rudo y por lo general cuenta con tarjetas inalámbricas demasiado viejas, en estándares B o en estándares G. Esta es buena opción. Tenemos una buena compatibilidad y buen performance, o sacrificamos la compatibilidad pero mejoramos el performance. Aquí en esta opción, tenemos la posibilidad de tener clientes más satisfechos, con mayor velocidad, con mejor experiencia en la navegación, pero también vamos a descartar dispositivos no muy nuevos. Entonces ahí depende ya de cada escenario. Los canales. Este equipo soporta hasta el canal 14, por ejemplo, si lo ponemos en RAW. Si lo ponemos en México, te soportaría hasta el 13 o en modo automático. Y también tenemos el modo automático. El modo automático, si tenemos, por ejemplo, los canales que son sin empalme, lo que viene siendo el 6, el 1, el 6 y el 11. No siempre en todos los escenarios vamos a escoger estos. O muchas veces cometemos el error de que queremos cubrir un área, sobre todo un área cerrada, donde van a convivir un access point con otro, y nos vamos a la idea de hacer una matriz de canal 1, 6 y 11, 1, 6 y 11, 1, 6 y 11, para tratar de evitar que se enlacen entre ellos. Simplemente hay zonas donde se va a ver un traslape de un 11 con un 11, un 6 con un 6, etcétera. Entonces nos vamos a provocar interferencia a nosotros mismos. Aquí la idea es colocar la menor cantidad de access points para cubrir la mayor área posible. Y esto pues lo pueden hacer con equipos de antena inteligente, de MIMO 8x8, MIMO 3x3, lo que se ofrece en este caso Altai. Si lo ponemos en modo automático, el equipo se va a adaptar a las condiciones y va a tratar en todo momento escoger el canal con menos ruido. Pero ¿qué pasa si yo lo dejo en automático? Aquí me da la opción de activar los canales que yo quiero que me estén monitoreando. Es importante, sobre todo, por ejemplo, en México, no sé, en otros países que pueden soportar más canales, por ejemplo, en caso de Japón,
nosotros activamos todos los canales que yo quiero que me esté monitoreando el access point, los esté escaneando y elija el canal con menos interferencia. Pero si yo no palomeo todos y dejo también activados lo que es el 12, el 13 o el 14, por ejemplo, el access point, por ende, va a irse esos canales al 12 y al 13 porque tienen menos interferencia. Entonces, el access point se va a ubicar ahí, pero la mayoría de dispositivos no lo van a detectar porque los dispositivos soportarían hasta el canal número 11. Entonces, aquí es importante ver cuando tengamos un control del escenario, cuando tengamos un control de dispositivos que se van a conectar, elegir los canales que se va a trabajar. Esto es bien importante, sobre todo si lo dejamos en modo automático. Aparte de ponerlo en modo automático, nos va a activar el Periodic Auto Channel Selection. Yo puedo definirle un horario de cada cuando quiero que me haga el scan de los canales. Por ejemplo, quiero que lo haga todos los domingos a las 6 de la mañana para que todos inicien con el access point totalmente fresco, con el access point con la menor cantidad de ruido posible. Esto se puede programar, puede ser todos los días de la semana, un día específico, una hora específica, el tiempo que ustedes quieran asignarle para hacer el scan, puede ser en horas, por ejemplo, iniciando el día, terminando el día, etcétera. Esto ya es opcional. Y esto se va a activar siempre y cuando lo pongamos en modo automático. Tenemos también lo que es el Dynamic Select Switching. En este caso, los canales pues van a estar conmutando de acuerdo a los niveles de interferencia y el equipo puede tener como dos prioridades de canal de los que ha detectado con menos ruido. Entonces el equipo puede estar fluctuando, pero sí se recomienda cuando de plano sí hay mucho ruido en una área y sabemos que en el canal que elijamos vamos a tener mucho ruido, que el equipo pueda estar cambiándose de un canal a otro. Tenemos lo que es la potencia de transmisión. Este equipo puede llegar hasta 30 dBm, que sería cercano a 1 watt. O sea, es un equipo para interiores bastante potente. Es el A3W tipo pared que puede alcanzar a conectar un dispositivo en interiores de 800 metros de distancia. Por ejemplo, ideal para un auditorio, para un cine, para una plaza comercial, para un centro de convenciones, todo ese tipo de escenarios, un aeropuerto donde queremos cubrir pasillos o áreas bastante grandes y requerimos que un access point tenga bastante capacidad y bastante cobertura, en lugar de poner varios access point que yo mismo me voy a provocar interferencia. Puedo definirle también la cantidad de clientes máxima de conexión, aunque el equipo por default serían sus 256 conexiones por banda en condiciones óptimas de nivel de ruido, excelente línea de vista, excelente nivel de CNR. Yo le puedo delimitar cuántos clientes yo quiero que se conecten a mi access point. ¿Para qué? Para evitar también que se me sature un access point y que los usuarios emigren hacia un segundo access point. Tengo también la opción de seleccionar el aislamiento de los usuarios dentro del SSID. Por ejemplo, si yo genero dos SSIDs, llámese maestros y llámese alumnos, los alumnos tienen cierta información, o los maestros, más bien dicho, tienen cierta información que los alumnos no tienen por qué verla. Por ejemplo, ver calificaciones, ver exámenes, ver resultados, etcétera. Entonces, aparte de generar lo que son las VLANs, yo puedo crear un aislamiento entre los usuarios de un SSID y otro. E inclusive puedo generar aislamiento entre usuarios del mismo SSID. En el caso, por ejemplo, para aplicaciones de video, donde quiero que la cámara 1 no le informe a todas las demás cámaras que va a transmitir o que está transmitiendo, yo puedo aislar a todos los clientes también. Depende del escenario. Esta herramienta también es muy importante, lo que es el Band Steering Mode. Trae estas modalidades de Steering Station a 5 GHz, a 2 GHz y el Low Balancing. Por ejemplo, para usuarios en 2.4 GHz, estamos hablando con los smartphones más recientes del mercado, por lo general ya soportan la doble banda y soportan todos los estándares de Wi-Fi, que viene siendo A, B, G, N y AC. Entonces, si yo le pongo el Steer Station to 5 GHz, a todos los usuarios que se conecten a mi SSID en mi radio 2.4 GHz, al detectar que soporta la banda de 5,
lo vamos a migrar a la banda de 5 porque ahí vamos a tener mayor capacidad, menor ruido, mayor ancho de banda. Entonces a todos los smartphones más recientes los migrarías a 5 GHz de modo automática. O bien, si yo quiero hacer un balanceo para que la cantidad de usuarios y la carga que tenga la interfaz de 2.4 y la de 5 esté más o menos equilibrada. Ok, aquí como recomendación se los digo que les pongan en 5 GHz o autobalancing. Vamos a bajarle un poco la potencia porque lo tenemos aquí en laboratorio. Vamos a colocarle un 10 y 100 clientes, por ejemplo. Le damos Submit. Bien, esa es en la parte de general. Si nosotros seleccionamos, bueno, antes de irme a estas opciones, me voy a terminar estas pestañas y luego me regreso aquí a estas modalidades. Nos vamos a la parte de WLAN. En la parte de WLAN, como pueden ver, el equipo cuenta con 16 SSIDs por banda. Son 32 SSIDs. En otras palabras, estamos hablando de como si fueran 16 access points diferentes en una sola interfaz, o 32 access points diferentes en un solo equipo. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, en una escuela, en un área de biblioteca, por ejemplo, yo puedo tener este SSID, por ejemplo, que diga tecnológico, que ese va a ser el SSID de la escuela. Activamos otro segundo SSID que vaya siendo, por ejemplo, docentes para los maestros. Tenemos un tercer SSID que puede ser administrativos o los nombres que ustedes quieran. Un cuarto SSID, todos estamos hablando de la pura banda 2.4, ¿verdad? Que diga, no sé, TI, los de sistemas. Entonces es muy sencillo activar los SSIDs, nomás es cuestión de palomearlos y darle Submit. Entonces, en este momento, ya si lo escanean con un smartphone, con la misma tablet, ustedes van a poder identificar el SSID, los 4 SSIDs que acabamos de generar. Vamos a activar aquí nuestro Wi-Fi. Para que lo puedan ver. Ok, me falta aplicar cambios. Vamos a darle a aplicar. Y le damos salvar y aplicar. Y aquí en unos cuantos segundos el equipo va a tomar ya los cambios que hicimos y va a empezar a publicar los 4 SSIDs en la banda 2.4 GHz que acabamos de generar. Esto también lo podemos hacer en la banda de 5 GHz. Si ustedes quieren hacer un efecto de roaming, por ejemplo, cuando activen el band steering, es importante que el SSID que ustedes generen en 2.4 tienen que ser el mismo en 5 GHz. Por ejemplo, si yo generé un SSID que se llama tecnológico, ese mismo SSID tiene que aparecer en ambas bandas. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. Aquí están. Como se pueden ver, ahí tenemos los SSIDs que acabamos de generar. No tenemos ningún tipo de seguridad.
administrativos, docentes, tecnológico y TI. Ahorita lo vamos a cancelar para evitar que se nos conecten algunos usuarios aquí cercanos y nos puedan estar interrumpiendo. Entonces vamos a desactivarlos. Nos vamos a wireless, WLAN, porque no tiene ninguna encriptación. Vamos a desactivarlos, nomás es quitar la palomita. Vamos a dejar, por ejemplo, ese, y le damos submit. Listo. Es muy sencillo generar los SSIDs o los VAPs en este equipo de Altai, que de hecho la interfaz pues es igual en todas las series. También, si nos vamos a la parte de More, aquí podemos gestionar lo que es la seguridad. Podemos hacer que el SID sea invisible, que yo sé que se llama tecnológico, pero que no esté visible en la red, que tenga un aislamiento, que tenga un puerto confiable, donde va a pasar el servidor de DHCP. Esto de Full Access App Management Only o App Management Disable. Por ejemplo, si lo tengo con Full Access, los usuarios que se conecten al SID tecnológico van a tener acceso a Internet y acceso a la administración del Access Point. Si yo lo pongo Access Point Management Only, los usuarios que se conecten solamente van a poder administrar el Access Point, pero no pueden tener servicio de Internet o en servicio de la red. O simplemente le quito la administración del Access Point y van a tener servicio de Internet, pero no pueden administrar la AP. Esto es muy importante cuando ustedes generan SIDs, y sobre todo los de sistemas quieren seguridad de que los mismos estudiantes no se conecten o los usuarios se conecten al dispositivo y le puedan mover. Aparte de las credenciales, pueden gestionar a que nada más el Access Point sea únicamente gestionado a través de su puerto Ethernet. ¿Ok? Estos equipos ya vienen equipados con el estándar 802.11r Fast Roaming. Es el estándar más nuevo ahorita en los dispositivos Wi-Fi Carrier Class. Esto ayuda mucho para operaciones móviles, por ejemplo en puertos marítimos, que tenemos las grúas, traen un receptor, un CPE, las grúas, y los usuarios van a estar brincando de una célula a otra. Entonces, el traspaso entre una célula a otra, lo que se conoce como el roaming, para que sea lo más transparente posible, aparte del diseño que tienen que tener las células traslapadas entre una y otra, tener el mismo SSID, tener las mismas credenciales de seguridad, es importante que tengan activado el Fast Roaming tanto en el Access Point como en los clientes para que esa transición pues sea lo más rápida posible. Cuando utilizamos el Fast Roaming, tiene que ser el 100% de los dispositivos clientes. Este caso se utiliza nada más para ambientes controlados. En ambientes como escuelas, ambientes como hoteles, como parques públicos, no es recomendable. Nada más en ambientes controlados como en oficinas, como en puertos marítimos, en alguna industria, donde tengamos control del 100% de los dispositivos. Algo bien importante que ha gustado mucho de estos equipos es también el control del umbral. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando un Access Point no es inteligente, tenemos un área de 80 metros, 50 metros a la redonda. Está cubriendo una explanada y una escuela, un Access Point, 50 metros a la redonda. Están todos los usuarios ahí conectados a los smartphones. ¿Qué pasa cuando uno de los clientes se aleja del Access Point y empieza a perder línea de vista, empieza a perder señal, empieza a lo mejor meterse a un edificio, etcétera, y su SNR, su calidad de señal empieza a bajar? Cuando un Access Point no es inteligente, el Access Point trata de buscar a ese usuario que se le está yendo. Es como la mamá y los hijos. Trata de buscar al hijo que se le está yendo, ¿verdad? Entonces sacrifica el desempeño del resto de todos los clientes. Por ahí viene el concepto de Smart Antenna o Access Point Carrier Class inteligentes, donde tú puedes tener un control del umbral de decirle, este perímetro, todos los clientes que están dentro de este perímetro en específico van a tener un umbral de 25 dB o de 20 dB o de 30 dB, etcétera. Si ese umbral baja, tú lo puedes desechar al cliente, o sea,
desconectar al dispositivo y le vas a dar oportunidades de conexión. Por ejemplo, si yo le activo aquí 10 dB, yo le estoy diciendo al Access Point que solamente va a permitir aceptar usuarios que estén de 10 dB hacia arriba, 11, 15, 25, 30, etcétera. De 10 dB hacia arriba. Con esto yo estoy garantizando que los clientes que están conectados a mi Access Point se van a conectar bien y van a modular bien. Si no va a haber ningún Access Point que me pueda estar, un usuario que me pueda estar reclamando de que no se conecta y estando dentro de zona de cobertura o con línea de vista o con todas las credenciales correctas. Eso es porque no tiene su nivel de SNR que exige el Access Point. Entonces ese usuario puede estar dentro de un edificio, puede estar bloqueado por mucho follaje, etcétera. También el Access Point tú le puedes desconectar al usuario si tu SNR es demasiado bajo, que caiga debajo de 5 dB. De hecho, un SNR de 10 dB hacia abajo es un nivel de señal demasiado pobre para un dispositivo que pueda negociar una velocidad alta. Entonces yo le puedo controlar también los paquetes de petición que le voy a mandar a ese usuario como oportunidades de que ese usuario vuelva a regresar a los valores de CNR especificados en mi Access Point. Si yo quiero que mi transición, por ejemplo en el caso del fast roaming, que el usuario puede estar brincando de una célula a otra, por ejemplo hotelería, y que sea más rápida la transición, sin usar el fast roaming, perdón, pero que la transición de una célula y otra sea más rápido, entonces yo le puedo bajar la cantidad de peticiones para que si no me contestas dentro de esos 5 paquetes, estás en 10 dB, no te voy a dejar conectar, te voy a sacar de infraestructura sin afectar el rendimiento de los demás clientes. Ok, bueno, me voy a regresar a la parte de WLAN list donde estábamos. Bueno, primero le voy a dar submit para no perder estos cambios. Ahorita vamos a seguir platicando. Vamos a dejarle aquí full access. Ok, vamos a poner una seguridad. Aquí en la parte de WLAN Security tenemos el tipo de autentificación. Por ejemplo, tenemos todo el tipo de seguridades que hay en el mercado. Una Shard Key, una WPA, una WPA PSK, WPA2, PWPA2 PSK. Trae autentificación por radios también para en caso de que tengan algún servidor radios con algún operador también. Yo le recomiendo esta seguridad que es la WPA2 PSK, que ya trae logaritmos avanzados como el AES, el tipo de cifrado, y pues la seguridad es bastante alta, es más complicada de descifrar. Y aquí ustedes pueden ponerle pues el tipo de la seguridad que ustedes quieran. En este caso yo le voy a poner aquí mi nombre, Osvaldo Rascón, por ejemplo, una clave, ¿no? Es para que no se me conecten. Yo aquí puedo definir la lista blanca, la lista negra de los usuarios. La lista negra es de los usuarios que yo quiero estar rechazando. La que más se utiliza en este caso como filtro de MAC address, pues es la lista blanca de los usuarios que son permitidos a mi red. En el caso de una hotelería, en el caso de un parque público, en el caso de una escuela, ahí realmente casi no se utiliza lo que es el whitelist o blacklist, porque el acceso debe ser más libre, debe ser más rápido. Entonces esto nomás es para ambientes controlados. Y aquí puedo ingresar yo la MAC address de forma manual o cargar un archivo en .txt con las MAC address definidas y cargamos el archivo ya directo cuando tenemos ya una serie de varios MAC address y no estar editando cada una de ellas. Ok, en este caso lo vamos a dejar desactivado y le damos submit. Ok, me voy a regresar a la parte de WLAN general. Y como pueden ver, ya mi SSID que estábamos programando, ya tenemos el nombre tecnológico, está visible, tiene una capacidad de 256 usuarios, tiene activado el aislamiento entre usuarios de un SSID a otro, tiene tipo de seguridad, tiene como full access, o sea, administración y servicio internet a través de ese SSID. También le puedes controlar el ancho de banda.
El WLAN es el control de ancho de banda por el SID específico que es tecnológico y puedes controlar el ancho de banda de los clientes dentro de ese mismo SSID. Ejemplo, yo tengo contratado 100 megas de internet. Yo quiero que en este SSID que se llama tecnológico puedas estar navegando, por ejemplo, o transmitiendo a 10 megabits por segundo de downlink de subida y a 50 megabits por segundo de bajada. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo 100 usuarios dentro de ese mismo SSID, no quiero que el usuario se avive y me pueda consumir pues el resto o mucho ancho de banda y no deje para más usuarios. Por ejemplo, que se ponga a ver películas, YouTube, etcétera. Entonces me puede estar consumiendo 20 megas un solo usuario, por ejemplo. Entonces yo aquí le puedo definir el máximo ancho de banda para transmisión, a lo mejor para correos, si estamos hablando de una escuela, que el correo sea rápido, a lo mejor el 3 megas, que todos los clientes de ese mismo SSID puedan estar trabajando hasta 3 megas de transmisión o de downlink y que descarguen máximo a lo mejor hasta 2 megabits por segundo. Esto está escrito en kilobits por segundo, entonces ahí serían 2 megabits por segundo. Entonces todos los usuarios, los 100 usuarios dentro del SSID tecnológico van a descargar a 2 megabits y subir a 3 megabits a un ancho de banda total por SSID de 10 megas de subida y 50 megas de bajada. Y le damos Submit. Ok, si se fijan es bastante amigable la interfaz. Trae un modo avanzado. Trae un modo avanzado donde estos parámetros por lo general no se van a mover a manera de algún problema en específico, que eso es un problema ya un análisis especial. Y trae por ejemplo, en esta ventana trae un logaritmo especial que se llama AirFire Mode. Este AirFire Mode te va a ayudar a mejorar la modulación en ambientes con alta interferencia o sobre todo cuando los clientes están negociando a velocidades muy bajas que están lejanos al access point, hay mucho ruido, la señal es muy baja, etcétera. Entonces al activar el AirFire Mode podemos mejorar la modulación de ese tipo de escenarios. No siempre se activa, solamente cuando los usuarios estén modulando a bajas velocidades, la mayoría, un 70-80% de los usuarios, mientras no. Porque si no, también le demandas mucho o consume mucho procesamiento esta función de nuestro access point. Ok, trae la parte de Quality of Service, que en este caso el mismo concepto, no se recomienda que se mueva los parámetros si no tenemos pleno conocimiento de qué tipo de Quality of Service traen nuestros dispositivos móviles, como los teléfonos IP, por ejemplo. Entonces yo se recomiendo que lo dejen de fábrica. A ver, un segundito. Tuvimos aquí un problemita con... Listo, perdón, tuvo como un problemita aquí con el cable. Ya estamos de vuelta. Ok, estábamos en configuración, en wireless, y en Quality of Service. Ok, y aquí en este caso trae las modalidades, por ejemplo, de optimizar por throughput, optimizar por capacidad o hacerlo manual. Si ustedes tienen la necesidad de tener muchos clientes, les recomiendo que lo pongan en Optimize for Capacity, o sea, para más capacidad de usuarios, o si quieren pocos clientes pero máxima velocidad, pues lo podemos optimizar por ancho de banda.
Ok, estas mismas funciones las vamos a encontrar en el radio de 5 GHz, son gemelos. Lo que pasa que en 5 GHz activamos el radio, vamos a poner en esta ocasión México, por ejemplo, o bueno, vamos a ponerle igual, RAW. Aquí me da ya anchos de canal inclusive hasta 80 MHz, donde ya puedo estar modulando hasta 1.3 gigabit por segundo. Es importante cuando al trabajar en 80 MHz vamos a tener clientes ya no tanto como usuarios móviles, como laptops, smartphone, porque la mayoría pues andan oscilando en 300 megabits por segundo, 450 megabits por segundo los más nuevos, etcétera. Serían dispositivos muy nuevos o CPEs que soportan un MIMO 3x3x3 para soportar velocidades de 1.3 gigabits por segundo. Aquí en este caso se utiliza este estándar para conectar, este ancho de canal para conectar dispositivos, CPEs que trabajen a 80 MHz. Yo aquí como recomendación lo pueden dejar en un 802.11n Only HT20 para conectar dispositivos con estándar N a 5 GHz a 216 megabits por segundo, o bien una HT40 positivo para conectar en estándares AN hasta 450 megabits por segundo, o si quieren dejarlo como zona VIP, nada más para los dispositivos más recientes, como los nuevos teléfonos, smartphone que acaban de salir, aquí lo podemos seleccionar con un HT40 AC para que puedan lograr hasta 600 megabits por segundo, pero solamente los dispositivos que soportan el estándar AC se van a poder conectar a esta velocidad, o de lo contrario se conectarían en el radio 2.4 GHz. Ok, tenemos también la opción de Dynamic, en este caso de 5 GHz, tenemos la opción de Dynamic Radio Frequency Selection. Esto es, por ejemplo, si lo instalamos cerca de un aeropuerto donde están detectando radares de aeropuerto o radares militares, que el equipo se cambie de frecuencia de un lado a otro para que no sea afectado por el radar. Esto va a estar cuando tenemos la frecuencia en modo automático. Si quitamos esta modalidad, yo puedo tener la frecuencia estática, en este caso de 5 GHz, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos lo que es la potencia de transmisión, hasta 30 dBm el radio de 5 GHz, máxima cantidad de clientes. El auto switch de HT20 a HT40, si yo le activo, le estoy desactivando el auto switch. Por ejemplo, si el equipo tiene mucho ruido, no va a migrar de un canal de 40 MHz a un canal de 20 o se baja el ruido y migra a 40. Yo puedo activar esta función y dejar que lo que yo le programe aquí vaya a ser fijo permanentemente. Ok, el User Isolation en Different WLAN es para aislar los clientes de un SID a otro. Y este es lo del van steering. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner que permanezcan los radios en 5 GHz o que haga un balanceo de carga. Si está muy saturado en 5, que te pase clientes al de 2.4 GHz. Como recordatorio, para hacer el van steering se necesita que se genere un SID en ambos radios 2.4 GHz exactamente igual con las mismas credenciales para que el usuario sea completamente transparente y no sepa si está conectándose a un radio de 5 o un radio 2.4, y eso es muy importante para escenarios de gran volumen como un concierto, como un estadio, una plaza comercial. Tenemos alta densidad de usuarios y al detectar dispositivos que trabajen en 5, inmediatamente los emigra a 5. Ok, este radio de 5 GHz cuenta, aparte de esas modalidades que ya vimos en el radio 2.4 como AP, como Station y como repetidor, trae una opción de hacer un bridge. El de hacer un bridge es un puente transparente, capa 2, entre el radio de 5 GHz y el radio de 5 GHz de un segundo access point. Por ejemplo, si quieren hacer una repetición, pero no quieren que el de 5 GHz se publique al aire o pueden accesar los usuarios por 5 GHz, si hace un puente completamente transparente y privado a través del radio de 5 GHz entre ambos access point. Nada más tenemos que poner la misma frecuencia, el mismo canal e intercambiar
lo que son las MAC address. Esto lo vamos a ver en programaciones ya más avanzadas en algunas sesiones siguientes. Le doy aquí en WLAN. Tenemos los 16 SSIDs en la banda de 5 GHz. Los 16 SSIDs en la banda de 5 GHz. Hacemos la misma metodología. Su SSID, la cantidad de clientes, el aislamiento, el tipo de autentificación, el acceso, si sea acceso completo, nada más administración del access point, el control de ancho de banda, la seguridad, el filtro de MAC address, exactamente es igual que el radio de 2.4 GHz. En la parte de tools, trae unas herramientas donde yo puedo hacer un scan. Por ejemplo, yo puedo presionar un scan aquí para que el access point escanee el área y me detecte cuántas redes hay alrededor donde estoy yo y yo pueda determinar cuál es el canal más óptimo. Por ejemplo, aquí tenemos los 14 canales y tenemos el nivel de ruido en cada canal. Por ejemplo, aquí el mejor canal es el 1 en cuestión de ruido, pero hay mucha actividad en el canal 1, hay muchas transmisiones, no tanto que haya access points en el canal 1. Hay actividad de otro tipo de interferencia. Por ejemplo, aquí podemos ver la lista de todos los access points que están radiando en 2.4 GHz. Puedo ver su SID, su MAC address, su tipo de autentificación, el canal, la velocidad y su SNR. El SNR nos indica qué tan cerca están esos access points de donde está mi access point ahorita. Por ejemplo, tenemos 30 dB, que es un access point que está llegando bastante fuerte aquí. Se llama calidad, por ejemplo. Tenemos otro access point que es de 47 dB, así sucesivamente. Y esto lo podemos hacer también en el radio de 5 GHz sin ningún problema. Bueno, aquí no lo hace porque está apagado el radio. Tendría que yo irme acá, wireless, 5 GHz. Y aquí está activo, ya nomás nos falta aplicar cambios. Muy bien, vimos el direccionamiento de IP, los modos de operación del access point, la doble banda, la generación de los SSIDs, control de ancho de banda por SSID, la personalización de cada SSID, modo switch, modo router, hacer el escáner de frecuencias para elegir el mejor canal. Y los parámetros ya muy sencillos vendría siendo, por ejemplo, lo que es la actualización de firmware, el respaldo de alguna programación, cargar alguna programación. Y próximamente vamos a dar webinars también de programación un poco más avanzada, como viene siendo la programación de las VLANs, programación de los DHCP, lo que es el Safe Mode, cuando pierdes el backhaul, etcétera. Esos equipos realmente están bastante equipados técnicamente, cuentan con las velocidades más altas del mercado. Son equipos de alta capacidad, 250 conexiones por banda en condiciones óptimas. Aquí lo que trata Altai es ofrecer soluciones de alta cobertura, de alta capacidad, para minimizar la cantidad de access point que se utilizan, sobre todo en interiores o exteriores, para cubrir un área en específico, minimizando notablemente la interferencia, minimizando los costos, facilitando la administración, etcétera. Altai trae al mercado una nueva serie que está también por llegarnos, también por los que ya han manejado Altai y requieren algunas, bueno, esto es lo que está haciendo los cambios, que está haciendo una nueva plataforma, una nueva serie con mismas características, obviamente con menos capacidades, pero para soluciones de bajo presupuesto, que es, por ejemplo, el modelo A2C, el A2 Carlos. Este modelito es un access point también tipo techo que está por llegarnos aproximadamente a finales del mes de octubre, si no es que antes.
Este equipo es un Access Point Carrier Class a un precio bastante agresivo por las capacidades y bondades que ofrece el equipo. Sigue siendo una solución Carrier, sigue siendo una solución de antenas inteligentes de la familia de alta capacidad de Altai, pero a soluciones a un precio accesible para proyectos de bajo presupuesto y que demandan cierta capacidad de la infraestructura. Pueden hacer una combinación de todas las series, de la serie 3, de la serie 2, de la serie 8, de macro, micro, pico cobertura, y cualquier duda que tengan, con toda confianza se pueden comunicar al departamento de ingeniería de Syscom o de EDCOM y les podemos ayudar a armar su proyecto. Como puntos finales, la sección de administración, pues vemos lo que es la actualización del firmware. Eso no tiene realmente ninguna ciencia, ningún problema. Puedo mantener la programación, puedo mantener nomás la dirección IP o puedo resetear el equipo de valor de fábrica, y la actualización del firmware es nomás presionar subir el archivo, seleccionar el archivo en la carpeta donde lo tenemos, le damos a abrir. Por ejemplo, yo aquí voy a ingresar nada más para que ustedes vean el tipo de archivo, que es .bin. Nos vamos a la serie 3, por ejemplo. Nos vamos a la versión de firmware. Seleccionamos el archivo que vamos a elegir. Le damos a abrir y nos va a aparecer aquí el .bin. Y nomás le damos Unload Manage Image. Y listo. El equipo se va a actualizar. Podemos irnos acá a Factory Default para regresar al equipo de valor de fábrica. Podemos hacer un respaldo de la programación. O cargar una programación que ya tengamos hecha por en caso de que se nos dañe un equipo, etcétera. Podemos cambiar las credenciales de acceso. Podemos hacer una credencial de invitado, por ejemplo, que el usuario final pueda estar viendo la programación, cómo está programado el equipo, pero no le mueva nada al Access Point. Depende de cada proyecto. Bueno, esta es la programación básica de los Access Point de la serie A3. La serie 8 trae un poquito de algunas características diferentes por ser una tecnología de MIMO 8x8, pero en esencia se programa lo principal, programa lo mismo. Bien, vamos a ver una serie de preguntas para finalizar nuestra sesión básica de webinar. Y proyectos lo podemos estar viendo de manera personalizada, ya sea aquí al correo electrónico. Permítanme un segundo. Perdón, aquí les voy a poner aquí mi correo electrónico. Es orrascon@syscom.mx, extensión 1118. Aquí estamos en el departamento de ingeniería de Syscom para ayudarles a armar sus proyectos. Alguna duda que tengan, estamos a la orden. Vamos a contestar algunas preguntitas. ¿Existe alguna opción para conectarme por radio? Sí, es correcto, puede autentificarse por radios. Estos equipos están pensados desde la plataforma A3 en adelante, de la plataforma A2, perdón, en adelante, como A2, A3, A8N, están pensados en capacidades para carriers, para operadores, entonces cuentan con todo el tipo de autentificaciones para utilizarlos también un operador. ¿Cuántos clientes por SSID? Bueno, en los SSIDs te soportaría, tú tienes digamos los límites hasta 256 usuarios por cada SSID, pero como el radio por banda soporta 256 usuarios por banda, tú podrías ponerle un límite a cada SSID, por ejemplo, ponerle 20 SSIDs al SSID 1, otros 50 al SSID 2, otros 30 al SSID 3, etcétera. El tema es de que no excedas de los 256 usuarios totales por Access Point. O puedes dejar ilimitado cada SID, pero sabemos de antemano que solamente se te van a poder conectar hasta 256 por cada banda, si tramites en doble banda. ¿Soporta hotspot? Sí, ustedes pueden inyectar cualquier tipo de hotspot. En otros webinars posteriores y anteriores hemos estado hablando de la plataforma de Altair, que es una plataforma profesional basada en la nube de internet.
Les puedo pasar información también de esa. En esa plataforma podemos gestionar lo que es el hotspot, podemos controlar lo que es el ancho de banda, podemos gestionar cientos o miles de access points. Es una plataforma bastante profesional. Ok, ¿cuál es el firmware más reciente para el C1AN? Bueno, el C1N, ya la plataforma de todos los de Altai ya cuentan con el firmware 2.10. Próximamente van a estar, en esta semana van a estar dados de alta en la página de Syscom. Los pueden descargar ahí directamente del producto o me pueden hacer la petición y con mucho gusto les mando el firmware. Este video, esta presentación la van a poder descargar durante el día en la plataforma de webinar de Syscom, Edcom, para que ustedes puedan tener esta información como respaldo. Una pregunta importante, otra pregunta también importante como todas, ¿verdad? ¿Tienen soporte Mesh? Ahorita no, van a sacar un firmware que viene siendo el 2.4, me parece que es el firmware 2.4, ya lo anunció fábrica, posiblemente salga en diciembre o en enero, aproximadamente en esas fechas, ya va a soportar los equipos a hacer un Mesh también. Pero es un Mesh tipo Carrier, un Mesh de alta capacidad. Vamos a ver otras preguntas. Una disculpa, tuvimos algunos problemitas ahí técnicos con el audio. Espero que todo se haya visto y escuchado correctamente. De cualquier forma se les va a enviar la grabación y cualquier duda quedamos a la orden. Sí, tengo aquí algunos que sí tuvieron problemas en estarme escuchando. Sí, fue un problema de aquí. Bien, ¿cuáles son las principales aplicaciones de esos equipos? Pues bueno, los equipos los pueden aplicar donde ustedes quieran, ¿verdad? Aquí el tema es de ver la capacidad que se busca, capacidad de usuarios, en cuestión del área de cobertura, etcétera. Son equipos de alta cobertura, lo más avanzado que hay en el mercado, hablando de Wi-Fi, en capacidad de usuarios, en infraestructura, tecnología MIMO 8x8, antenas inteligentes, MIMO 3x3, y ya depende del presupuesto. Altai lanzó la plataforma, la serie AC2 y el C2S, que son Access Point interior y exterior de alta capacidad a precios bastante atractivos. Próximamente hablaremos también webinar de ello y lo pueden encontrar en la página de Syscom. Bueno, aquí he visto también varios proyectos que me están haciendo llegar. Esto lo vamos a hacerlo de manera personalizada por correo electrónico. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este webinar. Cualquier duda, pregunta, comentario, les agradecemos que nos hagan llegar. Estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Esperamos que les haya servido esta pequeña plática. Que tengan un excelente día. Gracias.